Muy buenas noches, apreciados colegas. Ha habido bastantes consultas nuevamente para definir en una columna, a partir de un cierto refuerzo longitudinal, 1. ¿Qué diámetro de estribo? 2. ¿Cuál la disposición y la separación de ellos? Vamos a ir por partes. Quiero recordar principalmente de que la armadura longitudinal debería tener un mínimo mayor o igual al 1% de B por H, ¿no? No puede haber cuantía de armadura longitudinal menos del 1%. Primera condición. Segunda, el diámetro mínimo de una barra en columnas, el diámetro mínimo mayor o igual que 12 milímetros. Esta es otra condición necesaria para el refuerzo de columnas. ¿Por qué no podemos usar FIDE 8 o FIDE 10? Por un término que se denomina bandeo. Estas barras no podemos permitir que tengan bandeo porque de pronto pierde la columna capacidad de soporte, empieza a, por el propio bandeo, libera o desprende el recubrimiento y obviamente las áreas efectivas de compresión van reduciendo, ¿no? Entonces, justamente ya tenemos dos criterios. Siguiente criterio, el diámetro del estribo. Es recomendable que el diámetro del estribo sea mayor o igual que el diámetro de la barra longitudinal más gruesa dividido 2. Esa es otra de las condiciones. Es decir, que si voy a utilizar en mi columna barras de media, mínimamente mi estribo debe de ser de FIDE 6. Si voy a usar barras de 16 milímetros, ya empezamos a usar barras de 8. Y si voy a utilizar barras longitudinales de 20, empezaré a usar estribos de 10. Esa es una de las recomendaciones que muchos códigos en el diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado ya recomiendan. Una de ellas, el código peruano. Entonces ya es hora de empezar a hacer un refuerzo mucho más efectivo de nuestras columnas. Y ahora vamos a pasar a definir algo interesante, algo importante. Voy a ver esta misma columna de esta forma. Ahí está. ¿Qué separación debe tener debajo del nivel de la losa en una altura h sexto, sabiendo que del piso a debajo de la losa es h? Esta separación vamos a cruzar con lo que dice la normativa. Ya hemos definido que si voy a usar barras de 16, mínimamente mi estribo debe ser FIDE 8. ¿Qué separaciones? Ahora, en primera instancia, estas separaciones que hablamos aquí tiene que ser el menor, ¿sí? ¿De qué? De 10 centímetros. Tiene que ser de D dividido 4, ¿sí? O de 6 veces el diámetro de la barra. De 6 veces el diámetro de la barra. Estas separaciones tienen que ser más ceñidas, más juntas en esta altura, que si la altura, por ejemplo, de mi H, para este caso, del piso a debajo de losa, fuese 3 metros, un sexto de esos 3 metros debe colocarse con esta separación más ceñida. Ahora, voy a empezar por lo siguiente. Vamos a suponer que estamos usando 8 phi de 12 milímetros. 8 phi de 12 milímetros. Esa es la armadura longitudinal. Voy a suponer. Por lo tanto, el estribo debería ser phi de 6. Bien. Este estribo debería ser estribo phi de 6. ¿Cada cuánto? Ahora sí vamos a definir. El menor de estos tres, 6 veces el diámetro de la barra. Si hablamos phi de media por 6, son 7.2 centímetros. Muy bien. Serán 7.2 centímetros. Puede ser 10 milímetros. De estos dos, por lo tanto, voy a usar 7.5 o 3 pulgadas, si gustan, para definir esta separación. ¿Cuál es la razón? Aquí tiene que haber una razón. ¿Por qué nos pide la norma que en este sector sea tan ceñida? Para que la barra, cuando venga un efecto, por ejemplo, de viento o sismo,
se van a generar unas fuerzas de tracción, compresión, y que estas barras exteriores puede ser que fallen al pandeo por esta excesiva compresión que va a haber. Tal como podemos ver, si bien no se ha dado esto por sismo, voy a mostrarles esta imagen que me parece sumamente interesante. Acá se observa, fíjense, ya el pandeo de la barra longitudinal. Bueno, este pandeo se ha dado porque la columna era insuficiente para la carga, era muy pequeña para la magnitud de la carga axial que está llegando principalmente. Pero a pesar de eso, nos muestra y en evidencia de que aquí se ha producido pandeo. ¿Qué necesitamos nosotros garantizar? Que a través de esa separación de estribos no tengamos una esbeltez mayor a 35 o 34, esbeltez mecánica me refiero, tal como indica, por ejemplo, la norma americana nos dice menor a 34, la esbeltez mecánica menor a 34, o el código boliviano del hormigón, la esbeltez menor a 35. Vamos a calcular para este caso en cuestión. Aquí está. Y nos vamos a referir a nuestra columna de análisis. Entonces ya hemos definido cada 7,5, pero estoy volviendo a repetir. Olvídense de esta dimensión y son barras de media y estribo de 6. Entonces, vamos calculando. De acá a acá no se asume empotramiento, no es esta condición para esta barra. Por el contrario, se asume una situación de biarticulado, ¿sí? Esta es la condición y esta no. ¿Cómo yo puedo verificar a partir de la imagen anterior y algunos ensayos que vamos realizando en la medida de nuestras posibilidades? Fíjense cómo falla en esta celosía espacial cuando sometemos a una flexión. La longitud total es todo lo que están viendo acá y por tanto yo puedo intuir a partir de este ensayo que K pues vale 1, es decir, de nodo a nodo toda es mi longitud de pandeo, no es un biempotrado, por ejemplo, ¿no? Eso quiero que quede claro. A partir de estos criterios, a partir de estos ensayos que vamos compartiendo con ustedes, ya tenemos uno de los valores. La esbeltez mecánica, voy a expresar de esta forma, es igual a K por la longitud de la barra dividido el radio de giro. Y ahora me voy a ir a nuestra columna en cuestión. Voy a venir por acá para que sea más grande y vamos a empezar a hacer ese análisis. Esta longitud para nosotros es 7.5 centímetros. El diámetro de la barra longitudinal es 12 milímetros, es decir, 1.2 centímetros. Vamos calculando. ¿Cuánto es K? 1. ¿Cuánto es la longitud? Se toma de separación a separación de estribo. 7,5. Ah, perfecto. 7,5. ¿Cuánto es el radio de giro? Es igual el diámetro de la barra dividido 4. Es decir, 1.2, porque todo estoy trabajando en centímetros, dividido 4. Y eso es 0.3. Por lo tanto, vamos a evaluar ahora la esbeltez mecánica de esta barra. 1 por 7.5 dividido 0.3. Me da una esbeltez mecánica de 25. Fíjense, estamos muy cerca de los límites 34 y 35. De 34 o 35, ¿sí? Entonces imagínense una separación que fuese 30 centímetros, como normalmente se veía en algunas estructuras, ¿no? 30, ¿no? Con eso la esbeltez pues se disparaba y superaba en muchas veces el mínimo de 34 o 35. Esa es la razón de que en estos sectores nosotros tengamos separaciones 7, 5 o 10. No va a haber más, porque la norma es clarísima, queridos colegas. Quiero terminar esta intervención con este detalle que me parece sumamente interesante
Y aquí está. Estos son los límites que quiero compartir con ustedes una vez realizado este cálculo, ¿sí? De que independientemente de la columna, independiente de la sección, que sea o 10 centímetros o 6 veces el diámetro de la barra longitudinal más gruesa, o B mínimo 4. Entonces, estos dos van a gobernar. Por lo tanto, ya sean estribos de 6, de 8, de 10 o de 12, esta separación no va a exceder jamás los 10 centímetros. Por un concepto, por un término que lo conocemos bien desde nuestra formación de la licenciatura, que es el bandeo. Queremos evitar. En el sector que vamos a dejar de ser tan exigentes como una vez concluidos estos H sextos que ven acá, H sextos 60 centímetros, en este sector será el doble de esta separación. Si he tomado cada 7,5, aquí será cada 15. Si aquí he definido cada 10, aquí será máximo cada 20 centímetros y no puede utilizarse otra separación. Yo confío en que esta explicación ya resuelve todas esas inquietudes de escoger el diámetro del estribo, de escoger la separación, y con eso estuviera resuelto de cómo armar ya las columnas de hormigón armado, en este caso de edificios, garantizando ante todo un buen comportamiento de estos sectores que con seguridad van a ser exigidos cuando vengan cargas horizontales como sismo o viento. Muchas gracias.